pero lo que veo es que yo lo veo aquí y ustedes no lo ven, no sé por qué. Yo les quería mostrar, si ustedes copian este sitio es el sitio online. Ese sí viene, a ese sí viene. ¿Que viene qué? Viene escrito. Sí. Ah, ok, lo tienen. Sí. Entonces, simplemente les digo, porque yo lo subí, pero no sé por qué no se puede. Trate de jalar la pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Trate de jalar la pantalla, o sea, el navegador, trate de sacarlo como de la pantalla, uno de los lados. ¿Me lo puedes decir en peche? Ahora sí lo haces. ¿Qué jalar? Lo jalas, te lo pones y lo jalas otra vez. Yo cuando tengo problemas le pregunto a mis hijos. Sí, yo sé. No sé ni qué me habla. A ver, mostrame qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que jalar? ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Wow! Bueno, lo que quería mostrar es lo siguiente. Miren, solamente como ejemplo. Mira, ahí está. Escuchen lo siguiente. Esto también es algo interesante. En el año 2011, por primera vez en el mundo, nosotros lanzamos en septiembre de 2011 el proyecto online de los Dead Sea Scrolls. 5 de los 8 manuscritos que tengo en la colección los colocamos en el internet por medio de una tecnología que Google hizo para nosotros, no al revés. No es que usamos algo que tenía, pero obviamente algo que sea tan prestigioso como los rollos motivó que Google, ¿sí? Me acuerdo que después hice el lanzamiento también en México, acá cuando vine. Google está por la zona de Reforma, ¿sí? Y les cuento una anécdota antes de llegar a ello. Los de Google querían realmente que llegara al mundo entero, y entonces ustedes entran en el sitio y si ponen en YouTube mi nombre, van a ver que hay una película que hicieron con el presidente de Google, de Israel, y conmigo, en donde un grupo de Londres vino, hizo como un tipo de animación con mi figura y demás, donde introducimos el proyecto. Y el proyecto jaló enormemente. Por ejemplo, cuando lo lanzamos en los primeros 4 días tuvimos 1 millón de visitantes en el sitio. Incluso de países con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas, de Arabia Saudita, de Irán, de Siria. Y entonces vieron que en el internet ustedes pueden ver cuántas entradas la gente... Sí. Entonces vengo a mis hijos todo emocionado. En los primeros 3 días digo, miren, ya 400.000 personas vieron la animación. Entonces mi hijo, el grande, Manuel, dice, mire papá, discúlpame, pero hay un YouTube, un video sobre un mono que lo vieron 20 millones de personas. Oye, pero en 4 horas. ¿Cómo? En 4 4 días. horas. 20 millones de personas en 4 horas. No a mí, al mono. Ahora, este proyecto lo lanzamos obviamente en hebreo y en inglés. Y en el año 2013, cuando Israel participó de la Feria Internacional de Guadalajara, y Israel vino como país invitado, tuve el honor de formar parte de la delegación oficial de Israel. Y entonces, para homenajear a México, lancé la versión en español. Ustedes lo tienen hoy en español. Simplemente cuando entren al sitio del Shrine, van a ver que dice lenguas, se puede en inglés, en hebreo, pero también en español. Y lo que van a encontrar es lo siguiente. Ustedes pueden entrar a aquella imagen y si hacen doble clic a la imagen, pueden ver el texto, el rollo en una calidad de 1200 megapíxeles. Si aunque lo tengan frente a los ojos, no se puede ver de esa manera. Hoy, por ejemplo, una manera de estudiar Dead Sea Scrolls en el mundo es utilizando nuestro sitio, porque puedo hacer lectura online del manuscrito. Salud. Después lo que tienen es, en la parte de abajo acá hay un texto explicativo que escribí. Ustedes lo pueden leer obviamente en español. Y luego acá tienen un pequeño vídeo, 1 minuto y medio, algo así, donde explico y presento. Acá cuando voy a entrar a la cámara, porque tenemos también una bóveda, en donde tengo los rollos que obviamente no están en exhibición. Entonces, para que vean que también nosotros lo lanzamos en el 2011, la Autoridad Arqueológica de Israel, la IAEA, lo lanzó en el 2012.
Y ahí ustedes pueden ver también los fragmentos, todas las fotografías, incluso, ¿se acuerdan que mencioné la técnica multiespectral? No sé para qué lo quieren hacer, pero lo pueden ver ahí, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, el tema sigue. Hay, por ejemplo, un proyecto en Alemania que ahora lo que quieren hacer es ir conectando las fotografías con ediciones científicas y con comentarios, y todo va a estar en un sitio, digamos. No hay que moverse de la casa, hay que estar solamente tener wifi, ¿sí? El rollo de Habacuc tiene un fenómeno literario muy interesante, entre muchas cosas. Le quería mostrar. El texto cita, obviamente, versículos de Habacuc. Y en el texto de Habacuc aparece el tetragramaton, o el Shema Meforash, Yud Hei Vav Hei. Ahora, tenía un desafío el autor. El autor no está copiando un libro bíblico, que como dije es entre comillas. No es el libro de Habacuc. Lo que hace es copiar citas del libro de Habacuc en una obra que es secular, no es religiosa. Porque la está produciendo él de la comunidad, no es un libro, el libro de Habacuc. ¿Y qué hace cuando llega el nombre de Yahvé? Y entonces acá tienen un fenómeno. El nombre de Yahvé está escrito en paleo hebreo. Es decir, cuando llega el nombre de Yahvé, para distinguirlo del texto regular, lo que hace es escribe en el antiguo hebreo. Y lo que está escrito acá es Yud Hei Vav Hei, pero en paleo hebreo. Y entonces visualmente y formalmente distingo el texto de el nombre de Dios. Ahora, esta manera gráfica de definir de definir los límites o acotar los límites de un texto lo tenemos también en la historia de los libros bíblicos, y así nació, por ejemplo, lo que ustedes conocen como escritura Rashi. No sé si algunas veces saben lo que estoy hablando. Creo que algunos por ahí no saben. No saben. En el siglo XI vivió en el sur de Francia uno de los grandes exégetas de la historia del pueblo judío, que es Rabbi Shlomo Yitzhaki, ¿sí? Que el acróstico es Rashi, ¿sí? Ahora, Rashi se transformó en, digamos, en el gran maestro del exégesis. No fue el único, pero sin duda un punto de inflexión. Y él comentó la Biblia hebrea, él comentó también el Talmud. Cuando se inventó la imprenta, se quería editar el texto y se quería editar el comentario de Rashi, o en general los comentarios. Y el problema era que no sucediera que el que leyera el texto confundiera cuál es el texto y cuál es el comentario, porque hay una jerarquía, obviamente. Una cosa es el texto revelado, el texto divino, y otro los comentarios. Y entonces lo que hicieron, eligieron para el comentario en general, el comentario de Rashi, eligieron un font diferente, que era la manera de que se escribiera el hebreo en España, que era la letra cursiva del hebreo. Y eso se conoce como la escritura Rashi, que Rashi no hubiera podido leer, porque lo escribió en Rashi. Pero otra vez, lo que estaba explicando, cómo llamamos a Rashi, porque muestro que en el Pesher Habacuc, el Shema Meforash lo escriben en paleo hebrew. Es decir, otra vez buscan una manera formal, un font diferente para distinguir el estatus del nombre sagrado al texto. ¿Entendieron? Sí. Porque yo no lo entendí. Pero eso significa que ellos pensaban de que el paleohebreo tenía era más sagrado que el hebreo. Formalmente es diferente y obviamente era el antiguo hebreo. Y lo que tenemos es un fenómeno interesante. En el judaísmo del segundo templo hay un reverdecer del paleo hebreo. Lo empezamos a ver, hay rollos escritos solamente en paleo hebreo. Lo vemos, por ejemplo, en las monedas macabeas. Están escritos en paleo hebreo.
no en letras, lo que llamamos la letra cuadrada, con la escritura hashmoneada o herodiana. Y eso significa, podemos entender que el renacer de la lengua tiene que ver con un renacer nacional, que va justamente con lo que va sucediendo con los macabeos, que están recuperando las tradiciones antiguas de Israel, que probablemente tengan que ver también con la finalización del proceso de canonización, que probablemente sucedió en la época macabea, y prueba de ello, como lo mencioné, el último libro es de Daniel. Y Daniel, el libro de Daniel es el último de la colección bíblica, porque el autor de Daniel sabe de las persecuciones de Antíoco Epífanes, pero no sabe del levantamiento de los macabeos. Significa que la línea más tardía que puede haber sido escrito el libro de Daniel es antes del 167, porque el 167 fue la revuelta, y si hubiera sabido sobre eso lo hubiera escrito. ¿Ok? Ahora, después de toda esta introducción, antes del break, llegó el momento de leer algo de Habacuc. Ok, ¿quién se anima a leer? No es en Paleo Hebrew, no es en latín. A ver, ok, ¿cuál era tu nombre? El Hanan. El Hanan, ok. Pues ya viste, el único Ashkenazí acaba de leer, ¿no? Soy separado. Suerte que me lo dijiste, ahora estoy tranquilo. El Hanan. No, ya sabía, pero eso se lo pude decir. Desde el principio, ¿no? Sí. Estaré... Esperen lo siguiente, tengo que decir lo siguiente. Primero, el texto que ustedes están leyendo es la versión de textos de Qumran, que la realizó el gran qumranólogo español Florentino García Martínez, de edición Trota de Madrid. Que el que conoce vino a reemplazar históricamente la famosa edición de Cristiandad, que era fantástica, y los libros de Trota son sensacionales, ¿sí? Y esta es la traducción autorizada al español. No significa que van a entender más, pero por lo menos eso en español. Sí, es Hanan ahora. Habacuc 2, 1 y 2. Bueno, eso como entienden, no está en el original, ¿no? Es el editor que lo agrega. Ok. Estaré firme en mi puesto de guardia, me instalaré en mi fortaleza, a ver qué me dice, qué responde a mi acusación. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala en tablillas para que la lleve corriendo el que la lee. Ok. Lo que leyeron ustedes, lo que acaba de leer Hanan, es el texto de Habacuc. Obviamente, para poder entender el pshat, es decir, tenemos que entender Habacuc, ¿sí? Antes de leer el Pesher, para entender después el juego o la manipulación que hacen el autor con el texto original. Ahora, dos palabras. Habacuc es uno de los profetas menores. Están los grandes profetas, ¿no? Jeremías, Isaías, Ezequiel. Y está la colección de libros muy pequeños en tamaño. Por ejemplo, Habacuc dijimos 3 capítulos. Tenemos, por ejemplo, el libro de Amós, el libro de Oseas, ¿sí? Si, por ejemplo, alguno de ustedes piensa hacer un doctorado, no pasen de Abdías, ¿sí? O de Sofonías. Más de 1 o 2 capítulos ni se les ocurra. No escriban nunca sobre Isaías, ¿no? Porque no se termina. Máximo un capítulo, y ya es mucho, ¿sí? Para un doctorado. Ahora, él vivió hace 2600 años, el profeta. Anterior a los tiempos de la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios. Significa que el texto habla de una realidad política donde él ya ve, el profeta, que está viniendo una potencia, ¿sí? Que finalmente va a traer la destrucción a Israel, que son los babilonios. Ese es el mundo de Habacuc. Y acá aparece algo también interesante, que no es para nada obvio, que en el texto original Yahvé le dice, escribe la visión, grábala en tablillas para que lleve corriendo el que la lee. ¿Se acuerdan que dijimos que las antiguas profecías eran todas orales? No lo vemos a Amós escribiendo, no lo vemos a Osea escribiendo. Pero a finales de la época del primer templo empezamos a ver un fenómeno novedoso. Por ejemplo, este texto
tiene que ser leído, por ejemplo, a la luz de Jeremías 36. ¿Y qué es Jeremías 36? Cuando Yahvé, ¿cómo? Creo que nos enseñaste cuando llamó a Baruch. Ok, ¿lo recordás? Alguien que no sufre de Alzheimer. Bárbaro. Claro, Dalia. Es decir, Jeremías 36 es cuando Yahvé le ordena que elija a un secretario, a un sofer, Baruch, hijo de Neriah, y que le dicte sus profecías. Es decir, que empezamos a ver algo que no lo habíamos visto antes. Que el profeta tiene su secretario que escribe el texto y que del momento que se escribe el texto ya no necesitamos al profeta, ya tenemos sus palabras. Porque piensen lo siguiente, el acto de la pronunciación del oráculo es irrepetible. ¿Sí? Es decir, no es un stand-upista que va de lugar en lugar y dice siempre lo mismo, lo dijo una vez. Y los que lo escucharon y tuvieron la suerte de escucharlo memorizaron y comienzan a transmitir esas palabras. Pero en el momento que ahora lo escribo, el original ya no lo necesito. Y ahora puedo copiar ad eternum el texto, que es lo que sucedió de hecho. Ahora, del punto de vista de la dinámica de Israel, estamos en un punto de inflexión. Estamos de una época en donde se pasa de la palabra al texto. Y el texto es lo que va a definir la naturaleza del judaísmo intertestamentario. Gracias a eso tenemos profesión, porque tengo textos. No puedo exponer en el museo literatura oral, pero puedo exponer manuscritos. Y aun cuando la tradición antigua de la oralidad se preservó en ciertos círculos judíos, como por ejemplo la fariseica rabínica, por ejemplo, siempre nosotros nos enseñaron que Rabbi Judá Nasi, Rabbi Judá el príncipe, editó la Mishnah. Pero los textos, manuscritos más antiguos de la literatura rabínica son de finales del primer milenio. ¿Qué pasó con los textos? No existieron. La edición fue oral, no fue escrita. Solo a finales del primer milenio empiezan a escribir lo que durante generaciones se memorizaba. Y todo aquel que haya estudiado en una yeshiva sabe que es un valor cultural la memoria. Cuanto más recuerdo, cuanto más puedo expresar que todo lo tengo en la cabeza, ¿sí? Es parte del espíritu judío tradicional. Tengo una anécdota una vez. Yo estudié con un gran profesor en el hebreo y emérito, Michael Stone, y me cuenta Mike que estaba de sabático en Ámsterdam y se encuentra con otro gran profesor en el hebreo, ya fallecido, no Jalil Amay, sino Shmuel Safrai, un gran historiador de judaísmo antiguo, judío religioso. Y entonces se encuentra en la parada del bus, o lo que llaman ustedes el camión. Y Mike me dice, le pregunta a Shmuel, ¿qué haces en el bus, en el camión? Estoy leyendo la Gemara, Masejet Yomá. Wow, dijo. Todos los días cargar con la Gemara. Dijo, ¿quién carga la Gemara? La paso por la cabeza. Pero es cierto, ¿sí? Pasa por la cabeza de las hojas. Es decir, no hay... Ahora, pero aquí escribe, que es un cambio estructural en la manera de funcionar el mundo antiguo. ¿Y la forma de escritura o el objeto no es en pergamino, es en tablillas? Bueno, lo que dice acá en el texto, no sabemos de qué material era. Si lo que él llama tablilla, por ejemplo, era un tipo de ostraca, de cerámica. Por ejemplo, lo que se cree que en el estadio tecnológico evolutivo, los textos más antiguos fueron escritos en papiro. Por ejemplo, era lo que afirma homenaje a Narán, la Manoah, ¿sí? Y luego empezó a aparecer la piel, que es mucho más resistente, y empiezan a aparecer también textos muy largos. Por ejemplo, los temas tecnológicos, y creo que lo comenté, hay un libro fascinante que hace poco publicó el profesor David Stern de Harvard, que es sobre la Biblia como artefacto cultural. No habla de teología, habla de cómo el texto se va desarrollando desde el punto de vista de material. Y por ejemplo se explica, nosotros siempre hablamos del Pentateuco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro, que era uno, tuvo que ser dividido en partes, porque no se podía escribir un libro tan extenso hasta que pudieron desarrollar la tecnología como tenemos hoy, que el libro de la Torá contiene todos los libros. Por eso los tenían en partes, ¿sí? Y estaban dentro de una caja, por eso se llamó Penta, que eran 5. Y lo que nosotros decimos Sefer Bereshit
es solamente una división literaria. No existe el Sefer Bereshit. Es parte de un texto que era continuo. ¿Ok? Entonces, tenemos no solo la cita, y ahora viene el Hanan. Y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de suceder a la generación postrera, pero el fin de la época no se lo hizo conocer. Continúa. ¿Ok? Y lo que dice, para que corra el que lo lee. Ok. Hasta ahora, ¿qué hizo? Él citó todo el texto, ¿no? Que es Habacuc 2, 1 y 2, como nosotros lo conocemos hoy. Ahora, ¿qué hace el intérprete? Ahora solamente quiere interpretar de ese texto las palabras para que corra el que lo lee. ¿Se acuerdan? Que es el final del 1. Ahora, ¿cómo se hace? Él tiene que distinguir formalmente entre el texto original y la interpretación. Y entonces, cuando él lo interpreta, hay una fórmula. Su interpretación es Pishro le, Pishro al. Es decir, hay una fórmula que distingue formalmente, que ahora viene en la interpretación. Como ven, es un concepto bastante moderno, donde distingo el pshat del drash. Es como poner quotation. Como si fuera quotation, como que sepan, le avisa al lector, que sepa, ahora viene la interpretación, no es parte del texto original. No tenemos antecedente en Israel de algo así, y no sabemos bien de dónde viene la manera de leer de esta manera los textos. Por eso el descubrimiento de los rollos no significó solamente un aporte a la historia, a la teología, sino al estudio de la literatura y de surgimiento de nuevos géneros literarios que revolucionan la literatura judía de la época, que nosotros no la conocíamos. Entonces dice, su interpretación es, y ahora vamos a ver qué interpretó. Su interpretación se refiere al maestro de justicia, a quien ha manifestado Dios todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. Ok. Ahora, obviamente cuando elegí textos, elegí ejemplos que más allá de que les enseñen a leer, entender que es un kesher, los textos sean sustanciosos para poder entender otras cosas del mundo de Qumran. El texto ahora dice que se refiere al maestro de justicia. El término en hebreo es Moreh Atzedek. Ahora, el Moreh Atzedek parecería haber sido el fundador carismático del movimiento. Y puede ser que con el tiempo ese nombre, Moreh Atzedek, se transformó también en un título de otros. ¿Sí? Es decir, alguna vez fue de alguien y luego se transformó en un título del dirigente de la comunidad. Ahora, lo que caracteriza la literatura de Qumran es casi la inexistencia de nombres personales e históricos, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Por ejemplo, en todos los libros de Qumran no aparece el nombre de Herodes el Grande. Y parte de la literatura se escribió en esos años. No aparece mencionado. Son muy pocos los casos en que hay nombres de personajes históricos. Por ejemplo, de Antíochus. Antíoco aparece, ¿sí? Pero incluso no tenemos casi nombres de los qumranitas mismos. Lo que aparecen son nombres en código, que seguramente ellos sabían a quién se hacía referencia. Por ejemplo, se habla del maestro de justicia, no sabemos cómo se llamaba. Habla, por ejemplo, del sacerdote malvado. Se habla, por ejemplo, del mentiroso. Seguramente, es decir, son apodos que ellos seguramente sabían de su contenido. Imagínense si yo hablo de la realidad política mexicana y digo el corrupto, ¿de quién hablé? De todos. ¿Por qué no había problema? ¿Cómo? Es difícil, ¿no? ¿Por qué crees que decidieron no usar nombres propios? En realidad no sabemos el por qué ellos utilizan. Algunos creen que, como estamos hablando de un grupo que estaba en tensión con el templo, digamos, de mantener un diálogo secreto, porque una cosa que caracteriza a las sectas es también el esoterismo. Solamente los que forman parte del movimiento conocen la clave. ¿Sí?
En realidad no lo sabemos, pero lo que sí, recuerdan ustedes, hay pasajes e iluminadores que nos pasan en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice una parábola, dice algo y los alumnos vienen y dicen, y ahora queremos saber la verdadera explicación. Es como que hay distintas lecturas. Recuerden, por ejemplo, que estos textos son textos sectarios que solamente tienen acceso a los miembros plenos de la comunidad. Por eso, por ejemplo, tema que ni traté, obviamente hay tanto que tenía que hablar, por ejemplo, cuando nosotros queremos entender la literatura de Qumran en el contexto, por ejemplo, de lo que sabemos de los grupos y sectas en el mundo antiguo, un claro referente en este tema siempre es Josefo. Y Josefo habla de las sectas de esos años, y obviamente el texto más importante y más extenso en detalle es sobre los esenios. En Guerras, libro 2, capítulo 8. Es el texto más extenso. Y cuando comparamos en la historia de investigación Qumran con lo que dice Josefo sobre los esenios, tratamos de encontrar correlaciones. Pero hay muchas veces material que aparece en los rollos y Josefo no habla de ello. Por ejemplo, Josefo no hace ninguna alusión a la escatología de los esenios. Hasta tal punto que algunos dicen, por ahí estamos hablando de grupos diferentes. Porque sabemos que en Qumran es central el aspecto escatológico, mientras que Josefo directamente lo obvia. Entonces, una razón puede ser que él conoce y no quiere contarlo. Pero otra razón puede ser que él muchos temas no conozca porque nunca llegó a ser miembro de la comunidad. Y por eso hay muchos temas que él desconoce. Y temas que eran centrales para la comunidad, era solo entendida por el intragrupo. Los que estaban afuera, los outsiders, no tenían acceso. Por eso me acuerdo cuando por primera vez se llevó a cabo la exhibición de los rollos del Mar Muerto de manera permanente en Israel, fue el 29 de julio del 47. Perdón, del 57. En Givat Ram. Y cuando hice mi investigación, busqué los diarios del otro día. Y entonces apareció una frase de Yadim, que fue el curador de la exhibición. Y Yadim dijo que por primera vez, después de 2000 años, alguien que no es miembro de la comunidad puede leer esos textos. ¡Wow! Dije, es cierto. Porque incluso si hubiéramos vivido en esa época, no hubiéramos podido leer estos textos. Estos textos solamente los leían los miembros de la comunidad. Entonces, su interpretación se refiere al maestro de justicia, a ese personaje que para ellos ya es mítico. No está vivo el maestro de justicia en esos años, pero era el maestro de cual la tradición de la secta no guardaba su memoria, a quien ha manifestado Dios todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. Significa que lo que vamos a leer ahora, de cómo tenemos que decodificar a Habacuc, ¿cómo lo sabemos? Porque el maestro de justicia nos dio la clave. ¿Y cómo él sabe? Porque Dios se lo reveló. Significa, él, por inspiración, recibió la llave hermenéutica. Y nosotros, es decir, los qumranitas, tenemos y conocemos esa llave gracias al maestro. Él nos enseñó cómo tienen que ser leídos los textos. Bueno, vamos a la escena de Lucas 4, cuando Jesús está como buen judío en Shabbat en Nazaret y le entregan el rollo de Isaías, no el que tengo en el santuario, ¿okay? Y lo abre, y oh casualidad, lo abre justo en Isaías 61, cuando dice, el espíritu de Yahvé se posó sobre mí. ¿Todos se entienden? Ahora tenemos la clave. Yo soy. Eso es lo que entendemos del texto. Es una autodeclaración mesiánica de Jesús, que obviamente no podemos saber si sucedió o no en la historia, ese evento. Pero el texto es, Jesús nos dio la clave. En la lectura nos dice, soy yo. Así ellos leen los textos. El maestro conoce la clave. Y ahora, ¿cómo sigue?
¿Qué clave nos da? Sí, por favor, Elhanan. Pues la visión tiene un plazo, tendrá fin y no fallará. Su interpretación. Vacat lo que significa en latín es espacio. Es decir, cuando Florentino está editando el texto, nos dice a nosotros que sepan que en el texto original ahora hay un espacio. Y eso es, el espacio era la manera en que el sofer marcaba los distintos segmentos del texto. ¿Sí? Son divisiones literales. ¿De qué palabra viene de bajar? De vacío, en latín. ¿Okay? Su interpretación, que se prolongará el periodo postrero y sobrepasará todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. seguí. Aunque tarde, espérala, que ciertamente ha de llegar y no se retrasará. Seguí. Su interpretación se refiere a los hombres de la verdad, los que practican la ley, cuyas manos no abandonarán el servicio de la verdad cuando se prolongue sobre ellos el periodo postrero, porque todos los periodos de Dios llegarán a su momento justo, como determinó para ellos en los misterios de su prudencia. Ahora, Hablan de sí mismos. ¿cómo? Hablan de sí mismos. Por supuesto, no solamente que hablan de sí mismos. El texto, además, tiene un objetivo. Ellos viven en una tensión escatológica y quieren saber cuándo va a llegar, pero no llega. No llega ese final. Y entonces, para mantener la tensión escatológica, ¿qué dicen? Que se prolongará el periodo postrero y sobrepasará todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. Significa, es un misterio. Que no decaiga la tensión porque va a llegar. ¿Sí? Es para mantener la tensión. Es decir, todo movimiento mesiánico tiene el mismo desafío. Por ejemplo, Pablo, cuando va de comunidad en comunidad, dice, ha llegado y hemos sido redimidos. Jesús ha resucitado. El mundo va a cambiar, pero el mundo no cambia. En la primera carta de él, creo que es en el capítulo 4 de primera carta a los tesalonienses, la comunidad de Tesalónica le escribe a Pablo, dice, se está muriendo. No pasa en las mejores familias. Es decir, estos cristianos convencidos que el Cristo ha resucitado, se murieron y el mundo sigue siendo lo mismo. Y Pablo mantiene profundamente convencido que está por venir. No solamente eso, dice, cuando baje del cielo, los primeros que lo van a acompañar son estos muertos que acaban de morir. Ellos van a ser los primeros. Que sean los, ¿sí? En los últimos serán los primeros. Porque él tiene que mantener esa tensión. Por ejemplo, hoy lo tenemos, por ejemplo, con un fenómeno como es el judaísmo de Chabad. Es el Mesías, pero se murió. O para él no se murió, o tenemos que esperar. ¿Sí? Es decir, que es un gran problema teológico. El mundo sigue siendo el mismo mundo. No vemos el cambio, porque si no, ¿qué diferencia hay entre el mundo pre-mesiánico y mesiánico si el mundo es el mismo? Ellos tienen el mismo desafío, este grupo. Y entonces lo que dicen es un misterio, pero que llegará, es el convencimiento de ellos. ¿Sí? Y después, otra vez, dice, el texto se refiere a los hombres de la verdad, son ellos, los que practican la ley. La única manera correcta de practicarla es la de ellos. Ellos son los verdaderos practicantes de la ley, que no abandonan el servicio de la verdad. Este es un grupo claramente dualista, en donde están ellos y el resto. Ellos son la luz, el resto es la oscuridad. Pero la oscuridad no solamente es la de los judíos que no aceptan la verdad, es también la de los judíos. Es la tensión entre el intragrupo y el extragrupo. Y está claramente determinado por el lenguaje teológico. Verdad, mentira, pureza, impureza, luz y sombra, ¿sí? En donde claramente no hay gris. Y por eso los límites son claramente establecidos. Y cuando vivo en un mundo con esa división me da tranquilidad y seguridad.
porque obviamente yo soy parte de los elegidos, y cuyas manos no abandonará el servicio de la verdad cuando se prolongue sobre ellos el periodo postrero, porque estamos nosotros ahora en el periodo postrero, porque todos los periodos de Dios llegarán a su justo momento, como determinó para ellos en el misterio de su potencia. Es decir, los qumranitas forman parte de un mundo en donde la historia ya está predeterminada y tiene sus ritmos. Y el misterio, por ejemplo, es un término que aparece mucho en el libro de Daniel, Raz, es conocer los secretos del tiempo e identificar las señales en la historia, en qué momento del tiempo yo estoy. Por eso una de las preguntas en textos apocalípticos es ¿cuánto falta? Pero significa que ya hay una fecha. Que sabemos, el tema de las fechas es propio de la literatura escatológica, es llegar a un año. Por ejemplo, los que conocen la historia de Shabtai Tzvi, es decir, saber que hay un año. El problema es que llegamos al año y no pasó nada. Y ahora tengo que decir, no entendieron bien. No era ese año. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con una idea, que el tiempo ya está preestablecido, el futuro ya está fijado. Nosotros nos estamos acercando. Nosotros, en nuestra ignorancia, no sabemos cuánto falta, pero hay que estar tranquilo porque Yahvé ya lo sabe. Es decir, que como ven, ellos no tienen ninguna pretensión de entender a Habacuc histórico. Es una lectura obviamente anacrónica, pero desde la perspectiva de ellos entienden el texto que Habacuc no entendió. Es decir, la pretensión de ellos hasta tal punto es que ellos conocen el secreto que el propio profeta pronunció las palabras, pero no sabía cuándo se iba a cumplir. Que es la misma presunción que tiene un cristiano. Él sabe lo que era la intención de las palabras originales de Isaías, solo que él no sabía que 600 años eso iba a suceder. Pero ahora conocemos la verdad. Ok. Ahora, Sí. esto no se encuentra también en la literatura rabínica, o sea, que ellos también toman varios textos de profecías como Yeshaya, Jeremías, etc., y los toman para Yemot HaMashiach, o sea, para los días del Mesías rabínico, digamos. Por supuesto que encontramos, digamos, este tipo de lecturas donde tratan de entender el significado de los textos. Y podés encontrar algo en este espíritu en la literatura rabínica. Lo que no tenés en la literatura rabínica es una obra que de manera sistemática lee así el texto. Es decir, puede haber que ciertos textos rabínicos sean interpretados en el espíritu del Pesher. Pero no tenés una obra, el género literario no existe. Lo conocemos por primera vez en Qumran. Pero eso nos permitió, gracias a Qumran, leer, por ejemplo, la manera en que cristianos leen los textos proféticos, especialmente Isaías, desde la perspectiva cristiana. Sí. O sea, es como si el propio Steven Pesher fuera un profeta también, y el profeta o libro del profeta un oráculo. De alguna manera así es. Es decir, el Moreh Hatzedek está en el límite entre lo que sería un exégeta profético inspirado. Porque lo que dijimos es lo siguiente, que es un tema que va mucho más allá de este texto, hay que entender el complejo. Antes dije que en Israel hay un cambio estructural entre la finalización del primer templo y del segundo templo. En el primer templo, la relación entre Yahvé e Israel era por medio de la palabra. Viene el profeta, se para por el pueblo y dijo, así dijo Yahvé. Salud. Es decir, el pueblo oía a Yahvé a través de la garganta del profeta. Me acuerdo en un artículo que escribió un gran biblista español, Antonio Piñero, decía que los profetas, el modelo del profetismo no es muy diferente al endemoniado. El endemoniado se ve poseído por el demonio y el profeta por el espíritu de Yahvé. Pero es el mismo concepto. ¿Sí? Es el concepto como en Grecia de la musa. Si yo soy un vacío, el espíritu me llena
el que habla no es el profeta. Obviamente que tienen timbres de voz diferentes, lenguajes diferentes, imágenes diferentes, pero el que habla es Yahvé. Es decir, Yahvé, utilizando si quieren la imagen del Evangelio de Juan, el Logos se hizo carne. El Logos, la palabra de Yahvé, se hace carne en el profeta. Porque ahora Yahvé, que es todo espíritu, bueno, hay una voz, lo tengo que oír. A excepción de una sola vez, que hubo un intento de hablar directamente y no lo soportaron, que fue en el Sinaí. Que el pueblo dice, dai, ¿sí? No mandan al pobre Moshe que vaya él a hablar, ¿sí? Es Gadol, ¿sí? Es decir, hubo un intento de contacto directo. Después de eso, el único contacto es por medio de mediadores. ¿Se acuerdan que yo hice la mención de la escena de Jeremías 36? Si el profeta es intermediario de Yahvé, ahora tenemos otro intermediario que es el sofer, el escriba, que escribe un texto. Y ahora el sofer y el producto de su actividad, que es el libro, ese es el nuevo intermediario. Es decir, empezamos a ver que cada vez hay más intermediarios, lo que presupone que empieza a haber una cierta distancia entre la fuente y el hombre. Y esa es una característica estructural del segundo templo. El segundo templo se caracteriza por la multiplicación de los intermediarios. Y eso es lo que explica a nivel estructural el hecho que en la época del segundo templo tenemos una explosión de angelología de los ángeles. Que obviamente hay ángeles en la época del primer templo, pero no como en el segundo templo. Le voy a dar un caso. La sensación que el mundo ha cambiado, que hay una distancia, la inmediatez que presupone el primer templo, ya no existe en el segundo templo. Lo tenemos ya en el comienzo en la literatura profética tardía. Por ejemplo, en Zacarías. Y con eso termino, ¿sí? O yo termino ya de hablar. Zacarías es un profeta de la época de Darío I, alrededor de 521-520. Y algo que caracteriza al profeta Zacarías, que él ve las visiones y le pregunta al ángel, no entiendo. Y el ángel se lo tiene que explicar. Mientras que en el primer templo, los profetas entienden el mensaje de Yahvé. Entonces, a comienzo del segundo templo ya no entienden. Sí. Por la distancia, ¿no? También. Lo que muestra, hay una distancia ontológica. ¿Sí? Por ejemplo, Dios se transforma en un Dios escondido, en un Dios que ya no está presente. Y eso puede explicar, para que vean que todo se conecta, solamente hay que saber. ¿Por qué tenemos en un libro tan tardío como Megilat Esther que no está presente Yahvé? Obviamente Yahvé está ahí. No hay ninguna duda que todos entendían que la casualidad de que justo la noche que van a colgar a Mordejai, cuando viene Amán, justo esta noche no puede dormir a Hashverosh, ¿no? Esa casualidad obviamente no es casualidad. Entonces, ¿qué problema tenía el autor de mencionar claramente la presencia de Yahvé? No hay que hacer ningún esfuerzo para descubrir a Yahvé en el Génesis. Pero en la época de él, Yahvé ya no está obviamente presente, lo tengo que redescubrir. Él está cubierto por velo de misterio. Y por eso necesitamos a maestros inspirados, como el maestro de justicia, que revelan el secreto. Por eso, como dijimos, él está en el límite entre el sabio y el profeta. ¿Okay? Pero ¿qué tanto el mensaje llega puro? O sea, después de tantos intermediarios, ¿se puede transgiversar ese mensaje? La seguridad es el carácter carismático del maestro. No, pero desde el profeta hasta el escriba. ¿Vos decís en cuánto se desvirtuó? Se puede, o sea, el mensaje, si ya está más alejado. Bueno, por ejemplo, esa era la pregunta que se hacía ya Hazal. ¿Cuál fue el papel de Moshe en el acto de la entrega de la Torá? Si realmente es un texto divino de Dios mismo o Moshe realmente con su humanidad
también interviene en el acto de transmisión de la Torá, ¿sí? La pregunta es si escuchamos la voz original, ¿sí? El tema es un tema que lo discuten los propios sabios en la antigüedad, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos oír? En este caso, el prestigio de Moriarty, cuando dice a quien ha manifestado Dios, significa que lo que Él nos comunicó y que este texto transmite, lo recibió directamente de Yahvé. ¿Cómo? No sé. Es decir, qué oyó o qué vio. Pero Él lo recibió directo sin intermediario. Nosotros ya recibimos por medio del intermediario. ¿Okay?